El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí, frente a él, un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Nada más una pequeña aclaración, lo que acaba de suceder ahorita del aleluya. Normalmente se canta el aleluya una vez, no se canta doble vez, nada más para que no vaya a suceder en una ocasión que esté por aquí hasta el mismo obispo, ¿verdad? Un día puede venir por ahí a hacer una celebración y de repente sale un aleluya y después otro aleluya. Va a decir el obispo: pues, ¿dónde estamos, verdad? ¿Qué educación o qué les han enseñado aquí en San Simón? Nada más para aclararlo un poquito, de cuando se canta un aleluya ya, se acabó el aleluya y ya, continúa, porque no está, litúrgicamente no está permitido. Y si nuevamente nosotros pertenecemos a una arquidiócesis y el obispo es nuestro jefe, y hay veces que llega a venir a hacer una celebración y que no llegara a pasar eso, ¿verdad? Solamente para estar enterados y para tener un poco más de conocimiento. Muy bien, entonces vamos a hacer esta reflexión de esta lectura que acabamos de escuchar. Y para poder entenderlo un poquito, se trata de ir entendiendo la Escritura, de ir entendiendo lo que estamos leyendo, adentrándonos un poco a lo que estaba sucediendo en ese momento. Y Jesús ya tiene días, no sé si lo hemos notado, pero ya tiene días echándole, ahora sí como dicen ahí, bronca, pleito a los doctores de la ley, escribas y fariseos, y se los está diciendo en su cara y los está poniendo en aprietos. ¿Qué está correcto? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido de acuerdo a ustedes, verdad? Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy Jesús también le está diciendo a uno de los jefes de los fariseos, o sea, era el jefe de los fariseos, no era un fariseo cualquiera, era el jefe de ellos, y lo ha invitado a comer a su casa. Y Jesús, estando comiendo en su casa, no pierde la misma oportunidad ahí. Es cuando hablábamos de Jesús auténtico. Jesús es auténtico aquí, allá y donde quiera. Estaba dentro de la casa del jefe de los fariseos y ni aún ahí deja de decir la verdad. A lo mejor por educación dirían: bueno, pues estoy en la casa de él ahorita por la comida que me va a dar, ¿verdad? Mejor me callo y después se lo mando decir. O después en otra ocasión a ver cómo le hago para que se entere. No, allí en ese momento aprovecha la oportunidad para dejarle saber al fariseo lo que está correcto. Para entender un poco más o menos lo que nos puede llamar a nosotros en este tiempo, estaba recordando hace tiempo, oí una historia de una hija que le pregunta a su mamá: mamá, ¿cómo debo de cocinar? Me parece que era el jamón para Thanksgiving, para la comida de acción de gracias, que por cierto ya va a llegar. Y la mamá le dice: mira, pues compras el pedazo de jamón grande, le cortas como 5 centímetros, metes la parte grande y después le metes la otra pequeñita a un lado. Y dijo la hija: ok. Pero la hija se quedó pensando: ¿cuál es el sentido de cortarle
esos 5 centímetros al jamón y después meterlo al mismo tiempo con el jamón y que se esté cocinando, tuvo esa pregunta. Y le dijo a su mamá, ya cuando lo había hecho todo el proceso y lo tenía cocinando, le llamó a su mamá y le dijo, mamá, ¿por qué tengo que hacer eso? No le encuentro razón de ser. Un jamón, le corto 6 centímetros, lo meto a la estufa, al horno, para que se siga cocinando. Y la mamá le dijo, es que así me lo enseñó mi mamá. Y dice, ok, entonces todavía vivía su mamá de la señora y le llama. Le dice, mamá, ¿por qué tú cocinabas y me enseñaste de esa manera a cocinar el jamón así? ¿Tiene algún secreto especial o va a salir mejor, más bueno o qué? Y dice la mamá, buena pregunta, porque sí me lo enseñó mi mamá también. Entonces era una cosa que venían desde ¿sabe cuándo? Por ahí, total, que investigando, al final de cuentas, llegaron a la conclusión que en el tiempo de la tatarabuela, habían estufas bien pequeñitas, así con un horno tan chiquito, que no cabía el jamón completo. Entonces ella tenía que cortarle 6 centímetros para meter el jamón y el otro 6 centímetros lo ponía a un lado del jamón. Y eso, así lo cocinaba mi mamá, así lo voy a cocinar yo. Y así siguió hasta que aquella señorita, aquella jovencita, después de 5 o 6 generaciones, pregunta, ¿por qué es eso? Y resulta con que había un error. La abuelita lo hacía porque no tenía espacio en su estufa. Pero ahora tenían un horno tan grandote que cabían hasta 2 pedazos de jamón de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús. En estas lecturas, eso es lo que está haciendo, cuestionando a los doctores de la ley, escribas y fariseos. A ver, doctores de la ley, a ver, escribas y fariseos, ¿está correcto esto o no? Pero fíjense, la mamá del ejemplo captó y dijo, ok, entonces no se tiene que hacer. Los escribas y fariseos, en lugar de captar, siguieron aferrados y se enojaron contra Jesús y dijeron, mejor vamos a matarlo, porque esto es mucho peligro para nosotros. Pone en peligro nuestra ¿qué situación? Nuestra seguridad y su papel de autoridad que tenían ante el pueblo, ante pues el pueblo de ese entonces, porque ellos representaban a la iglesia, a las personas que llevaban la delantera en cuestión de cosas de Dios, ya que conocían toda la ley de los profetas y toda la ley escrita por Moisés. Por eso Jesús les pone el dedo en la llaga. A ver ustedes, eso no es. ¿Está permitido o no está permitido? Alguien que conoce, alguien que los cuestiona, alguien que tiene que poner nuevamente en un discernimiento y decir, ¿está correcto o no está correcto? Y los obliga a que piensen, pero no lo admiten. ¿Por qué? Porque la ley de ellos decía, el sábado no se puede hacer nada. Pero Jesús viene y los cuestiona. Ok, estoy de acuerdo con ustedes. No se puede hacer nada. Ni curar a un enfermo, ni sanar a un endemoniado. ¿Acaso ustedes no hacen esto en sábado? Y ahorita le está diciendo, ¿a poco si se cae su burro al agua, no corren para sacarlo antes de que se ahogue, no importa que sea sábado? Entonces los está cuestionando. Y esto me recuerda también muchas veces a nosotros, padres de familia y madres de familia. ¿Cuántas veces nuestros hijos, teenagers, nos cuestionan y nos hacen reflexionar y pensar, ¿está correcto o no está correcto lo que estamos haciendo? Muchos teenagers dicen, la momia, ¿verdad? La momisa, ¿verdad? Los viejitos piensan así, están anticuados. Y a veces es necesario que también nosotros pensemos, porque los hijos nos van a cuestionar muchas cosas. Esta lectura nos invita a que nosotros también nos cuestionemos. Y digo nosotros como iglesia,
como pueblo de Dios. Y algunas veces he hablado un poco de la pandemia que estamos pasando. Ya les comenté a ustedes que a mí me molesta muchísimo que siempre tengo que salir con mi máscara. Hay veces que ya voy entrando a la tienda y me acuerdo que no llevo máscara y tengo que regresarme 2 cuadras hasta donde dejé mi carro para agarrar mi máscara, porque si no, no me dejan entrar. Aquí en la iglesia es un poco diferente, sobre todo los domingos, ¿verdad? Y llegan personas, pues se me olvidó, ahí me dan una. Y después están allá peleando en la puerta, ¿no? Que no se me olvidó. Pues sí, pues, pero tenía que traerla, pero se me olvidó, déjeme pasar así. No, es que no se puede. Es bien incómodo traerla todos los días la máscara. Ya algunas mujeres han agarrado como dicen ahí, la onda, ¿verdad? Ya combinan su máscara con todo el resto de ropa, entonces es que tienen esos detalles. Uno como hombre usa la misma máscara todo el tiempo ya. Pero es incómodo, es bien incómodo. Y yo creo que tenemos que analizar, reflexionar y pensar qué es el mensaje que nos trae esta pandemia nuevamente. Tenemos que pensar. Así de esa manera que Jesús estaba cuestionando a los doctores de la ley, escribas y fariseos, que eran los líderes de ese entonces. Ahora esto nos pone a reflexionar y a pensar, como iglesia, ¿cómo estamos? A cada quien su papel, a cada quien lo que nos tocó hacer dentro de la iglesia. Hay una situación bien difícil, y ya lo comentaba en una homilía anterior en un domingo. Lo que estamos viviendo nos hace reflexionar y decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo por mi iglesia? A todos. Viene desde el Papa hasta el más que casi no venga a la iglesia, también nos tiene que cuestionar. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión decía, hay 2 situaciones por la que la pandemia nos llegó a afectar un movimiento que estábamos haciendo, que se llama Renueva mi Iglesia, donde estábamos mirando qué edificios se pueden quedar abiertos, qué templos, qué otros se deben de juntar con otros para una cosa, para poder atenderlos. Primero, porque no tenemos suficientes sacerdotes. Y en aquella ocasión cuestionaba, ¿cuántos de nosotros apoyamos a que haya más sacerdotes? Oramos por vocaciones, pero cuando buscamos algún familiar, algún hijo, algún sobrino, algún nieto, alguien, y le inculcamos el deseo de servir a Dios como sacerdote. Pensamos es una vida bien difícil. El simple hecho de no tener familia ya dice no. Y los niños dicen no, yo no. Y los jóvenes no, yo tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil. No tenemos sacerdotes suficientes. Entonces tenemos que entrar en ese proceso. El otro problema fue económico. Y la pandemia nos vino a dar duro. Ahora sí, como ese gancho al hígado, ¿verdad? Que casi nos quiere tumbar. Porque si anteriormente no teníamos suficiente, ahora no tenemos tampoco. Y ahora tenemos menos. Ahora las colectas, si lo miramos en los boletines, es mínimo comparado a lo que debería de ser. Y los gastos siguen. Los que somos padres de familia, sabemos que los gastos no paran. Si no llega el ingreso para pagar los biles de cada mes, vamos a estar en problemas. Así está la iglesia en este entonces también. Y cuando llega así ese momento, tenemos que cuestionarnos. Y esto es para nosotros como iglesia. También los líderes de la iglesia debemos de cuestionarnos qué estamos haciendo. Hemos olvidado lo elemental, lo esencial. Enfocarnos más en lo pastoral, en enseñar más la palabra de Dios, independientemente de cuántos edificios tengamos, cuántos templos. Y si nosotros nos enfocamos a llevar la palabra de Dios, se empezarán a llenar todos los templos y necesitaremos más templos abiertos. Creo que esto nos tiene que cuestionar a todos. Esta lectura del día de hoy, Jesús nos tiene que llevar a esa reflexión, a ese discernimiento.
todo mundo. Los doctores de la ley, los escribas, fariseos, llevaban el liderazgo, los líderes de la iglesia. A lo mejor es una llamada de decir, espérate, nos estamos enfocando solamente en lo financiero, en lo económico, y hemos descuidado la parte pastoral, la parte de llevar el mensaje de Jesús a los demás. Estamos a veces tan preocupados para que nos lleven su colecta, para que traigan su ofrenda, para que vayan con nosotros para hacerles su funeral, para hacerles sus 15 años. ¿Cuántas veces nos hemos salido de nuestra comodidad? Y ya lo decía el Papa Francisco, quiero que salgan afuera, que se mezclen con las ovejas. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido por lo menos dónde vive cada uno de los feligreses? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a su casa, no a comer, a llevar la palabra de Dios, a compartir un momento, el rosario, una reflexión del Evangelio? El día de hoy, esta lectura nos tiene que hacer entrar en una reflexión y un discernimiento y decir, ¿qué estoy haciendo con aquel mandato que tengo, con aquella responsabilidad que Jesús me dio? Porque entonces posiblemente Jesús nos tenga que, por medio de otra pandemia, volvernos hasta que entendamos, volvernos a meter como aquel niño mal educado que no quiere obedecer. Ok, pues los castigamos más. Al buen entendedor, pocas palabras. Esta pandemia creo que es un aviso para todo el mundo, para todos, autoridades, civiles, religiosas, feligreses, ciudadanos, todos, absolutamente todos, debemos entrar en un momento de reflexión y hacer un propósito de decir, ¿cómo puedo aportar para solucionar lo que causó la pandemia? Y la pandemia no la causó una persona. La pandemia viene por una consecuencia de un desacuerdo, de un mal uso de todo aquello que llamamos ciencia, de todo aquello que es la naturaleza. El día de hoy, pues entonces pidamos a Dios que podamos ser dóciles, humildes a su palabra y seguirlo y obedecerlo. Que así sea.